Uno de los objetivos principales de cada equipo de primera división es hacer un buen papel en la tabla general para poder ganarse un boleto a las copas internacionales de la siguiente temporada. En la campaña 2022-23, muchos de los gigantes ocuparon la zona verde como ya nos tienen acostumbrados, pero también hubo sorpresas y equipos modestos que en la campaña que viene van a participar en alguno de los torneos UEFA. En esta ocasión voy a comentar sobre los clasificados a las copas europeas de la 2023-24 de cada una de las ligas europeas más importantes. De paso les comento que en mi canal ya pueden encontrar el caso inverso, es decir, los equipos importantes que no clasificaron a ningún torneo continental. Si no están suscritos son todos bienvenidos, se sube nuevo material de fútbol cada semana. La liga inglesa va a tener 4 representantes en la Champions League 2023-24. El más importante de ellos es sin dudas el campeón vigente de Copa y Liga local y además defensor del mismísimo título de la Champions, y hablo por supuesto del Manchester City, que lideró la tabla de Premier con 89 puntos. 5 unidades por debajo se ubicó Arsenal, que si bien no ganó la Premier, clasificó al torneo europeo más importante. Llamativamente vuelve a la Champions después de varios años ausente. Su última vez había sido en la 2016-17, cayendo en octavos por un humillante 10-2 global ante Bayern Múnich. Manchester United también cumplió su objetivo de volver a la Champions, en su caso siendo tercero de Premier con 75 puntos. Estuvo ausente una edición. Newcastle es el cuarto y más sorpresivo clasificado. Las Urracas cerraron una campaña histórica con 71 puntos y un cuarto lugar. La última vez que habían jugado Champions fue en la temporada 2002-2003 y alguna Copa Europea en general en la 12-13. Pasando a la Europa League, hay que decir que Inglaterra aporta 3 clubes. El primero de ellos es Liverpool, un grande que no entró a Champions pero tiene el consuelo de jugar Europa al quedar quinto. No la juega desde la 15-16, cuando fue finalista. Brighton fue el segundo clasificado. Va a disputar un certamen internacional por primera vez en su historia y de forma más que merecida. Sexto lugar con 62 puntos en 38 fechas, con un rendimiento general que llamó la atención durante toda la Premier, tratándose de un club muy modesto a comparación de los grandes. West Ham también va a jugar la fase de grupos de la Europa, solo que por ser vigente campeón de Conference League. Los Hammers le ganaron la final a la Fiore y se metieron al torneo. En Premier fueron decimocuartos. El octavo y último inglés que va a jugar el torneo UEFA es Aston Villa, séptimo de la general con 61 puntos. Los villanos clasificaron a la ronda de playoff de la Liga Conferencia, torneo que va por la tercera edición. Última vez jugando internacionalmente, 2010-2011, ronda de clasificación para Europa League. La primera división de Alemania otorga 4 cupos directos a la Champions League, y uno de los que nunca falla en el último tiempo es Bayern Múnich, campeón con suspenso de la última Bundesliga, y obvio clasificado al torneo más importante, ese del que no se ausenta desde la campaña 2007-8. Borussia Dortmund buscaba mucho más que una clasificación a la Champions. Estuvo a nada de ser campeón de liga después de más de una década, pero se le escapó en la última jornada y quedó segundo. Va a jugar la Champions por 8º año seguido. El tercer puesto en la Bundesliga fue para Leipzig, que hizo 66 puntos, 5 menos que los 2 punteros. Quinta presencia al hilo, ganó además la Copa de Alemania. Unión Berlín fue el cuarto ubicado en la Bundesliga y clasificó a Champions por primera vez. Hizo una excelente campaña y cayó un poco sobre el final, pero igual pudo clasificarse al torneo más relevante. El quinto y el sexto ganaron un boleto a la Europa League, y eso porque Leipzig ganó la Copa y se habilitó un cupo a Europa League para el sexto y a Conference para el séptimo. Friburgo fue el primero de los clasificados al torneo de segundo orden. Hizo 59 puntos en 34 fechas y va a volver a jugar por segunda vez seguida la Europa League. Antes se fue en octavos al perder con la Juve. Quien también se adueñó de un lugar fue Bayer Leverkusen, que sumó 50 puntos y más 8 de diferencia de gol. En la campaña previa llegaron hasta semifinales del torneo.
El séptimo lugar entró a los playoffs de Conference y ese fue Eintracht Frankfurt, que con 50 puntos y más 6 de diferencia de gol se adueñó del último cupo a torneos UEFA que tiene Alemania. Va a ser su primera vez en este certamen. Napoli dio el batacazo en Italia y ganó la Serie A por tercera vez en su historia y primera en todo el siglo XXI. Su ubicación número 1 en la tabla por supuesto le otorga también la posibilidad de jugar la fase de grupos de la Champions League que viene, significando su segunda presencia seguida. El subcampeón fue Lazio, que si bien sumó 74 puntos y quedó a 16 del campeón, se adueñó del segundo lugar de la tabla y de un cupo para el torneo más importante de Europa. Las Águilas no lo jugaban desde 2021. El tercero en la Serie A fue Inter, que finalizó con 72 puntos. Eso le permite al último finalista de la Champions League volver a jugar el torneo. Recordemos que cayó en el duelo decisivo ante Manchester City por 1-0. El cuarto y último clasificado a Champions fue Milan, que finalizó con 70 puntos. Fue semifinalista de la última edición. Atalanta quedó quinto en la general y se adjudicó un lugar en la Europa League, ingresando directamente en fase de grupos. En la edición 21-22 había llegado hasta los cuartos de final. Roma también tiene su lugar en la Europa, y eso al quedar sexto en la Serie A con 63 unidades. Como Inter ganó la Copa Italia, se habilitó un cupo vía Liga para jugar el torneo de segundo orden, que le corresponde al sexto. Por último, Juventus, que fue séptimo en la Serie A con 62 unidades, aunque hubiesen sido 10 más de no haber sido sancionados con una quita de puntos por irregularidades financieras. Dicha ubicación le permite al menos jugar la Conference League en la 23-24 por primera vez en su historia. Arranca desde la ronda de playoff. La liga francesa tiene un total de 3 cupos para la Champions League, aunque solo 2 para la fase de grupos. Lógicamente uno es para el campeón, que fue ni más ni menos que PSG, líder de la tabla con 85 puntos en 38 fechas. París todavía tiene la cuenta pendiente de ganar la Orejona por primera vez en su historia, algo que por ejemplo Manchester City ya cumplió. No va a contar con Messi porque se marchó del club. El segundo de la tabla fue Lens, que llamativamente finalizó con un punto menos que París. También clasificó a la fase de grupos y esta va a significar su vuelta a la Copa tras 21 ediciones de ausencia. El tercero de la Ligue 1 fue Olympique de Marsella, con 73 puntos. A diferencia de los dos primeros, el único campeón europeo que tiene Francia va a comenzar desde la tercera ronda clasificatoria. El cuarto de la liga francesa tiene acceso a la fase de grupos de la Europa League, y quien ocupó esa posición en 2023 fue Rennes, que con 68 puntos hizo una muy buena temporada y siguió sorprendiendo a varios. Los rojinegros habían jugado la Copa en la temporada anterior, solo que no avanzaron más allá de la ronda intermedia. A su vez, el 13º de la tabla también va a jugar la fase de grupos de la Europa, y eso obviamente por haber sido campeón de Copa de Francia. Estoy hablando de Toulouse, un equipo que viene de ascender, dar un batacazo nacional y ahora vuelve a jugar a nivel UEFA después de haberlo hecho por última vez en 2009. Lille fue quinto en la tabla de la Ligue 1 con 67 puntos y ganó el último de los boletos a alguna copa. En su caso se adueñó del de la ronda de playoff de la Conference League, un torneo completamente desconocido para los mastines. España, único país que va a tener 5 equipos participantes en la fase de grupos de la Champions, y eso porque además de los 4 que ya tiene asignado la liga, cuenta con el campeón de la pasada Europa League, que fue para variar Sevilla, rey absoluto del torneo con 7 conquistas. De no haber sido por ese título, no hubiese jugado en Europa por finalizar 12º en la liga. Ya mirando la tabla de posiciones, el primer clasificado fue Barcelona, cómodo campeón liguero con 88 puntos. Sus dos últimos antecedentes en Liga de Campeones son malos, eliminado en primera ronda. Vamos a ver si el Blaugrana logra revertir esta situación en la campaña que viene. Segundo fue Real Madrid, con 10 puntos menos que el campeón. El máximo ganador de Champions busca su estrella número 15 en el torneo continental europeo. Un punto menos que el merengue quedó el Atleti, otro equipo al que es recurrente verlo competir en Champions.
Llamativamente siempre se le hizo esquivo, así que va por su primer título. Con 71 puntos y una cuarta ubicación, Real Sociedad, que también va a jugar la fase de grupos. La última vez que la jugó fue en 2013, quedando afuera prematuramente. Villarreal fue quinto en la general con 64 puntos y se ganó un lugar en la fase de grupos de la Europa League que viene. Su última presencia fue en la 2020-21 y trae muy buenos recuerdos, salió campeón. El sexto ubicado es Betis, con 60 unidades. Llegó a octavos en la edición pasada, cayendo ante Manchester. Por último, el clasificado a Conference, que fue por tabla el séptimo, Osasuna. Los rojillos jugaron por última vez en Europa en 2007, llegando a semis de la Copa UEFA. En caso de que el club sea sancionado por amaños de la campaña 2013-14, Athletic ocuparía su lugar. En Portugal los primeros 3 tienen cupos a Champions. Benfica, que fue campeón, y Porto van directo a la fase de grupos, mientras que su escolta Braga va a competir desde la tercera ronda. Sporting de Lisboa clasificó a la fase de grupos de la Europa League. El quinto, Arouca, sorprendió y se metió a tercera ronda de Conference, mientras que Vitória Guimaraes va a competir desde la segunda. En Países Bajos solo el campeón Feyenoord clasificó directo a la fase de grupos de la Champions, mientras que su principal escolta PSV comienza desde tercera ronda. Ajax se va a ausentar del torneo más importante y en la 23-24 va a competir en Europa League, algo llamativo. AZ quedó cuarto y va a jugar la tercera ronda de la Conference, y Twente, quinto y ganador de playoff, comienza en la segunda fase. Muchas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Antes de terminar los invito a pasar por mi canal y ver los distintos videos de fútbol que subí, como por ejemplo los que no juegan copas, los descensos, ascensos y mucho más. Si no están suscritos pueden también sumarse a la comunidad. Nos vemos la próxima, un saludo a todos.